hermanos, como cada miércoles, para compartir el estudio de la palabra del Señor y poder compartir con ustedes esta palabra que sin duda trae bendición a nuestra propia vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Y les invitamos a que ustedes puedan ser parte de este estudio que bendecirá el corazón de cada uno de nosotros. Les invito a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia, Señor, y damos gracias por tu amor infinito para con nosotros, por tu amor maravilloso con nosotros, Señor, que nos bendice, que nos trae la gracia tuya, Señor, sobre nuestra vida para bendecir nuestra vida y poder así estar en tu presencia. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana recién pasada estuvimos mirando el texto bíblico de las funciones que tienen que ver con aquellos que, conociendo el Evangelio y que entendiendo el mensaje de la palabra de Dios, tienen el deber, la obligación de compartirlo. De no hacerlo, ¿no es cierto?, trae consecuencias para él. Porque si la persona que no escuchó el mensaje del Señor, la Biblia dice, él morirá a causa de su propia decisión de no escuchar, aunque sea de otros, porque siempre habrá alguien que les comparte el Evangelio. No escuchó, puede entonces asumir su responsabilidad de haber decidido no considerar a Cristo, no considerar a Dios en su vida y por lo tanto acarrea sobre sí la condenación eterna preparada para todos aquellos que no creen. Pero también se nos habla de la sentencia del llamado de atención hacia quienes no cumplen esa tarea de anunciarlo. Pero por otro lado estaba también el hecho de que si alguien habla a otra persona de Jesús y esa persona se convierte, ambos tienen una bendición. El que conoce a Cristo, lo acepta, heredará la gloria eterna, y el que le habló habrá cumplido su tarea de compartir el mensaje de salvación. Hoy entonces vamos a ver esta visión simbólica que tiene el profeta de Dios sobre el sitio de la ciudad, sobre el haber sitiado esta ciudad, y cuál es la culpabilidad, cuál es la culpa que tiene el pueblo frente a este hecho. Recordemos que siempre lo que usted o yo hacemos tiene consecuencias, tiene responsabilidades, y responsabilidades que nosotros debemos asumir, porque son parte también de nuestra vida. Entonces, iremos al capítulo 4 de nuestro estudio, en Ezequiel capítulo 4. Y lo primero que encontramos en este texto 1 del capítulo 4 del libro de Ezequiel, que nos plantea el profeta, dice lo siguiente: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Un adobe. El adobe es ladrillo cocido generalmente al sol, vamos a decir, ¿no es cierto? O como se conoce en el sur de nuestro país, en Santiago incluso, se hizo mucha construcción de adobe, que era barro mezclado con paja y que le daba esta solidez y permitía estas construcciones que ayudaban entonces a la gente a tener un lugar donde habitar. Esto era muy común en Babilonia, esto era parte de la vida, y que, como dije, eran cubiertos también con inscripciones que tenían anotaciones, y a menudo, por lo general, el tamaño de estos era de 2 pies de largo por 1 pie de ancho. Ese era más o menos el adobe. Y es llamado entonces, dice, en un adobe dibuja, haz un dibujo de la ciudad de Jerusalén. Y luego en el texto 2, ¿no es cierto?, de este capítulo, en este texto 2 dice, pondrás contra ella sitio y edificarás como contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Es decir, colocarás torres, estas fortalezas tienen relación con estas torres de vigías, en donde los sitiadores, los que tomaban las ciudades, podían observar
el movimiento, es decir, torres dándoles a entender el control que ejercerían sobre la ciudad quienes iban a sitiarla, quienes iban a tenerla, ¿no? Que podían controlar todo el movimiento. Esto es como, perdónenme la comparación, pero es como cuando en las cárceles, en estos recintos penitenciarios, ¿no es cierto?, están en estas torres en alto, en las esquinas, en el centro, dependiendo del tamaño que hay entre una esquina y la otra, y hay allí estas torres que permiten a los vigilantes, a los gendarmes, ¿no es cierto?, mantener una visión constante sobre las personas que están debajo de ellos y saber cuál es el movimiento, porque es una visión más amplia. No es cuando uno está a ras de piso con los demás, pierde una visión de lo que está ocurriendo en otros lados y por lo tanto no puede tener un control de eso. Había entonces que colocar también un muro, ¿no es cierto?, circunvalatorio, un muro que pudiera cerrar esta ciudad. Podían, en estos lugares entonces podían haberse, se hacía esto porque eran lugares donde la gente podría incluso protegerse, incluso de proyectiles que les arrojaban estos arietes, ¿no? Esta palabra taladradores se traduce también como capitanes, como guardias, esa es la idea. Y plancha, dice el texto 3, también algo interesante, dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será un lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Fíjese que Dios nunca, amigos, Dios nunca actúa por actuar. Siempre habrá una advertencia, siempre habrá una forma que el pueblo entiendan, ¿no? Que se den cuenta que lo que significaría esta estrechez, ¿no? Esta estrechez del suelo donde ellos estarían sitiados y que a ellos entonces no les permitiría ir más allá, estarían cercados, estarían encerrados, ¿no? Y por lo tanto tendrían esta dificultad de movimiento, diríamos, ¿no? Y luego dice, afirma tu rostro contra ella, ¿no? Los que eran tomados cautivos, los que eran llevados fuera de la ciudad y que vivían en otro lugar, simplemente sentían esta cierta envidia de sus hermanos que permanecen en Jerusalén. Pero muchas veces ellos preferían el destierro, ¿no? Como algo, como una herramienta mejor incluso que la estrechez de un sitio. Por ejemplo, cuando leemos la historia de aquellos que fueron desterrados y que fueron llevados cautivos, como Daniel y otros, ¿no es cierto?, que son llevados cautivos a otros lugares, sin embargo, tenían esta libertad, Nehemías, de movimiento, no estaban constantemente con este acto vigilatorio sobre ellos, controlador sobre ellos, sino que tenían una función, tenían una tarea. La Biblia nos habla de este gran siervo del Señor, ¿no es cierto?, que como es Nehemías, que tenía este acceso incluso al palacio por la función que tenía frente al rey. Y eso le permitía esta libertad de movimiento, no sentirse súper vigilado. Por lo tanto, esto era un acto simbólico, que Israel entendiera esto. Y los que permanecían, ¿no es cierto?, fuera, en este destierro, en este sitio, en este lugar donde los llevaban encerrados, que era distinto a estar cautivos en otro lugar por esta libertad de movimiento. Sin embargo, es verdad, habían trabajos sumamente forzosos, agotador, maltratador, etcétera, pero que les permitía cierta libertad, cierto movimiento. En cambio, el sitio no, permanecían allí, sitiados en aquel lugar, y hacía que los demás vieran que estar en Israel era muchísimo mejor. Estar en Israel había mayor libertad. Y luego entonces, en el texto 4 nos dice el profeta, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti maldad de ello. Este es otro acto simbólico.
que se ejecuta al mismo momento, al mismo tiempo que el anterior. Es una visión, ¿no? Es una visión que lleva a mostrarles, ¿no es cierto?, cómo esto se va a efectuar. Esto debía causar una impresión vívida, ¿no es cierto?, en quienes escuchaban. Cuando el profeta transmitiera esto, esta visión, que ellos pudieran entender el alcance de esto, el profeta tenía que manifestarlo de tal forma que la gente entendiera, lograra comprender y cambiara el rumbo de su camino. Esta segunda acción, ¿no?, es para dar énfasis a este pensamiento, a esta idea profética. Tu lado izquierdo, refiriéndose a la posición de las 10 tribus, ¿no es cierto?, el reino del norte, ¿no? Recuerden ustedes que Judá era el reino del sur, el reino del norte correspondía a las 10 tribus del lado de Israel, ¿no? Y Judá, que era del sur y que correspondería al lado derecho. Los orientales, mirando al este a su modo, tenían el norte a su izquierda, ¿no? Mirado desde el oriente, el norte estaba a su izquierda y el sur, por supuesto, a su lado derecho. Ahora, generalmente el lado derecho se miraba con mayor honorabilidad. Así, Judá seguía siendo el asiento de lo religioso, diría yo, ¿no? El asiento de lo espiritual, era el asiento donde estaba el templo, que era más que Israel llevara sobre ellos la maldad, ¿no? El templo. Llevará sobre ti, dice, la maldad de ellos. La maldad aquí considerada como un peso, como una carga, llevará sobre ti ese castigo, ese peso, hazle sentir que están allí por su propia responsabilidad, ¿no? Cuando aquí entendemos lo que dice el profeta Isaías cuando habla acerca de Jesús y dice que Jehová cargó en él, ¿no? Cargó en él, ¿no? El pecado de todos nosotros, lleva sobre él la carga, ¿no? La responsabilidad de un pecado, en el caso de Jesús, que no cometió, la carga de un pecado que él no tuvo nada que ver, pero que lo lleva por amor a nosotros. Entonces, aquí esta profecía nos presenta aquello, aquel que lleva el pecado de todos, ¿no? No, no en esta, Ezequiel lo hace como algo figurado, ¿no? Ezequiel lo hace como una figura, pero que cuando nosotros miramos Isaías nos damos cuenta en el cumplimiento de la profecía de Isaías en Jesús y llevarás sobre él. Y quiero llevarles a pensar en Isaías por algunos minutos porque creo que esto es muy decidor para nosotros y que podamos entenderlo de esta manera en el texto bíblico, ¿no? Mire lo que dice algunos versículos aquí en Isaías. Por ejemplo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿no? Y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego dice, todos nosotros nos apartamos, nos descarriamos como ovejas, nosotros que éramos los responsables, los culpables. Sin embargo, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Verso 12. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevó él la responsabilidad, la carga sobre sus hombros. Eso es lo que el profeta Ezequiel está manifestando en esta visión, al compartir con ellos, aquí en una forma figurada. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero esto es lo que está pasando para ustedes. Luego entonces, el texto 5 nos dice lo siguiente, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. 390 días y 40 años, un periodo tremendo en la historia del pueblo, es decir, el que pasaron en Egipto, esclavos, sumidos en esta desgracia, ¿no? Dios les manifiesta, ¿no?
de volverlos a Egipto, ¿no? Volverlos a la esclavitud, no un Egipto real en el fondo, pero sí un Egipto en el que ellos se dieran cuenta que estarían esclavos, ¿no? Y en una situación tan terrible, tan compleja como la que habían vivido en Egipto, una situación tan difícil como la que ellos vivían y vivieron en Egipto, y por lo tanto les recordarían aquella causa de pecado en la vida de cada uno de ellos. Así es que, tiempo, Dios amenaza con volverlos a Egipto, ¿no? Pero ahora Dios los reducirá a una pequeña especie, al mundo. Israel, el mayor transgresor, estaría por un periodo más largo que el de Judá. Sin embargo, se aplican estos años a este pueblo de Dios. El periodo es acortado, ¿no? Dándose a entender que hay un camino, que hay un regreso a la vida, que es posible volver, que hay una sentencia, pero es posible volver, ¿no? Estos 390 años incluso, ¿no? Que hacen que puedan pensar en volver a la presencia del Señor. Así es que debían dejarlo, debían entender que eso es lo que pasaría, ¿no? Que eso es lo que pasaría, día por año. Por eso que hablamos de 390 años, porque dice 390 días, pero por años. Es una referencia a lo que nos enseña en números. Números menciona aquello, ¿no? Esta descripción que hace bajo la imagen de lo pesado en lo que significaba estar lejos de hacer sobre ellos el pensamiento de que esto iba a ser fácil, esto iba a ser verdad, ¿no? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús, que hacían entender a la gente el castigo que vendría sobre ellos al hacer las cosas, que le hacía comprender el camino por el cual ellos andaban y que debían volver, ¿no? Nos ayudan a entender este texto. Luego entonces, texto 8, 7, dice, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella, ¿no? Eh, Profetizarás contra ella, eh, una profecía contra la ciudad. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Es decir, esta experiencia, esta visión que está teniendo el profeta, ¿no es cierto? Dice, pondré cuerdas. ¿Cómo el profeta tendría luego que compartir todo esto? La imposibilidad de librarse, por mucho que Israel intentara, esto es como el pecado, amigos. Por mucho que el hombre por sus medios intente librarse del pecado, no puede hacerlo, porque esta es una obra exclusiva del poder de Dios. Es exclusivo de que el hombre ponga su confianza en Dios, su fe en Jesús. Y cuando eso hace, entonces Dios actúa con su poder sobre ellos. Entonces, no podrás moverte, no podrás librarte, no podrás dejar de recibir, de sentir sobre tu vida el castigo de esto. Y no podrás entonces librarte de aquello. Versículo 9 dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlo en una vasija y hazte de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él, ¿no? Un lugar, usar masas delicadas. Los judíos tendrían así una mezcla tosca, ¿no? De esta clase de granos, similar a los que comían los más pobres, ¿no? Esta es un llamado a la atención. Esto comerás. Te alimentarás de un alimento que incluso ellos pensaban como un alimento, desechable, inmundo, diríamos, ¿no? Pero eso es lo que comerás en estos 390 días, ¿no? Eh, una, una obligación a permanecer entre los gentiles y quienes estaban contaminados, pero ellos tendrían que comer de este pan. Israel era
el que había cometido pecado. En efecto, habían descendido, vamos a verlo después en el capítulo 9, Israel había descendido a los niveles más bajos de su espiritualidad. Y por tanto, Dios, ¿qué haría? Dios haría que su condición exterior correspondiese a ese estado. Hermanos, el pecado afecta la vida del ser humano. Y lo que va a vivir Israel es real. Ellos van a vivir momentos, el estar sumidos, sumergidos de una vida entre los gentiles, sitiados, ¿no? Esta vida de maldad, de pecado, ellos descenderían espiritualmente a nivel de los paganos. Y por lo tanto Dios haría que ellos sintieran aquello y lo pagaran. Sin embargo, Jerusalén no tendría un cargo tan pesado por no ser tan culpables. Ellos comerán el pan por peso y con angustia. Ellos comerán pan con dolor, ¿no? Esa es la idea, comerán pan con dolor. Un dolor que les llamará a ellos la atención, es decir, un pan con escasez, ¿no? Un pan con escasez. No es fácil vivir la vida y no poder alimentarse, y no poder saciarse, y no poder vivir de una manera distinta. Ahora, Judá también estaba incluido en estos días, ¿no? Así como Israel, como las tribus del norte. Entonces, si los judíos han de escapar de ese destierro, que es su justo castigo, deben someterse a esa disciplina, lo que dirá el texto 16 más adelante. Tienen que vivir. Es como aquel dicho que a veces usamos, ¿no? Hay que pasar por el desierto, ¿no? Hay que pasar por el desierto. Mire lo que dice el texto 10 de nuestro texto bíblico de hoy. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. 20 ciclos. 20 ciclos es una cantidad de comida muy pequeña, ¿no? Muy pequeña para poder sostener la vida. Es decir, casi el alimento tan escaso que lo único que podían lograr con eso es sostenerse vivos, ¿no? Es sostenerse vivos. Eso es lo que va a pasar. Simplemente eso, es para sostenerse vivo. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 52, el versículo 6. Vamos a leer este texto de Jeremías, que es muy interesante al respecto. Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Prevalece el hambre, comerás, te alimentarás, pero permanecerás con hambre. Esa es la idea, ¿no? Aunque te alimentarás, aunque comerás algo, simplemente lo único que permitirá será sostenerte vivo. No saciarás tu hambre, será con mucha escasez, ¿no? Y esto continuará en el tiempo. Fíjense ustedes todo este panorama que Dios le está mostrando a Israel. ¿Cómo no volverse a Dios? ¿Cómo no volver los ojos a Dios? Cuando se les está mostrando el estado de sus vidas, el estado de la vida de cada uno de ellos. Luego el texto 11 nos dice lo siguiente. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Esto es como cuando la gente está perdida en el desierto y comienzan a reducir. La sexta parte de un hin es más o menos unos 3/4 de litro de agua para el día, ¿no? Imagínense ustedes. Con eso te sustentarás. Con eso te saciarás. Con eso vivirás. Pero no para vivir tranquilo, no vivir, sino vivirás con hambre, vivirás con sed, vivirás
solamente subsistirás, ¿no? No es una vida, no es un alimento sólido, solamente para sostener la vida. Versículos 12. Y comerás el pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. En lugar de, usemos el término nosotros aquí en nuestro país, en lugar de leña, en lugar de carbón, ¿no es cierto? Simplemente van a usar como combustible para cocer sus alimentos estiércol. Estiércol. Así lo hacían los árabes en el desierto. Cuando escaseaba la leña, ellos usaban estiércol de animal. Pero en este caso, fíjese lo que dice el texto. Y comerás pan de cebada cocido, el texto 12. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Ni siquiera era excremento de animal. Esto es una necesidad muy cruel. Esto era terrible. Esperemos y creemos también que tal vez esto solo ocurrió en la visión y que lo que le muestra el profeta al pueblo, esto es lo que puede pasar, esto es lo que le pasa a aquellos que se separan de Dios, ¿no? Vivirán en la escasez, cocerán sus alimentos en estiércol de animal, pero también en estiércol humano. ¿Se imaginan ustedes lo que ese alimento, el sabor de ese alimento, el olor que había alrededor de ellos? Hiede, un hedor horrible, ¿no? Pero luego dice el texto bíblico para que vayamos meditando. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Fíjense ustedes, esa distinción. Ya no serán distintos a los demás. Ya no serán un pueblo diferente, sino que serán como ellos. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. El profeta Ezequiel, por el hecho de ser un sacerdote, estaba acostumbrado a una vida de abstinencia. Él estaba acostumbrado a vivir de algo estricto, de todo aquello incluso que era impuro. Es como cuando Pedro siente lo llamaríamos estos escrúpulos al recibir este mandato del Señor, mata y come, ¿no? Mata y come. Y él dice, yo no comeré cosas inmundas, no lo haré. Pero ellos comerían carne putrefacta, que hiede. Incluso habla de la carne de muertos, estiércoles de bueyes. Esto es un poco, ok, no lo harás con excremento humano, ya no más con estiércoles humanos, lo harás con estiércol de animal, pero aún así el pan cocido hiede. El profeta intercede, el profeta dice, Señor, Dios mío, no es posible vivir así, no es posible que la gente pueda actuar de esa manera y vivir de esa manera, no es posible. Ok, dice Dios, no lo harás con estiércol humano, lo harás
con estiércol de animales. Este pan que mantiene la vida, no, con escasez. Y luego, al mirarse, se espantarán los unos con los otros. Se mirarán con asombro. Imagínese usted, suponga usted que no hay un espejo y que ellos puedan mirar la delgadez con esta escasez de alimento, que ellos puedan mirarse el uno al otro. Dice que el mirar al otro le causará espanto. Qué terrible como estás. Y el otro le dirá, así estás tú también, qué tremendo, qué horrible. El hombre lejos de Dios es un hombre que tiene un rostro de tristeza, de pena, de amargura. El hombre que busca a Dios es un hombre que tiene un rostro de paz, de gozo. Esto es como cuando la muerte llama a alguien, dice, mira, esta persona murió y tenía un rostro de tristeza, pero generalmente los hijos de Dios al morir tienen un rostro de paz. ¿Por qué? Porque Dios ha llegado a sus vidas y ahora han pasado de muerte a vida y vivirán con Dios por los siglos de los siglos. Vivirán con Dios por siempre, por siempre, perdón. Esta visión que tiene el profeta es la que tendrá que transmitir a la gente, que se den cuenta cómo van a vivir, cómo van a estar frente a todo este hecho de estar viviendo en un lugar rodeado por muros, con vigías que los estarán observando todo el tiempo, y cómo ellos comerán el pan con escasez, comerán su pan cocido al calor de estiércol humano, comerán su pan cocido al calor de estiércol de animales, beberán una cantidad pequeña de agua que solo les servirá para mantener la vida, para no dejarles morir. Qué tremendo. Tal vez muchas veces estos israelitas pensaron, Señor, ¿por qué mejor no nos dejas morir? Como suele ocurrir a veces cuando alguien sufre. Señor, ¿por qué mejor no nos dejas morir? Que Dios nos libre a nosotros de caer en las garras del diablo, de Satanás, y vivir en la esclavitud, en el sitio del pecado. En cambio, podemos alimentarnos del pan de vida. Ese pan que nos da vida. Ese pan que el Señor dice que viene del cielo. Yo soy el pan de vida. Nunca más tendremos hambre. Nunca más tendremos necesidad de otro alimento, porque Él suplirá todo lo que nos falta espiritualmente. Todo. Y materialmente también suplirá nuestras necesidades. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti y rogamos tu presencia, tu amor y tu bendición en cada uno de nosotros. Señor, que tú nos sostengas, que tú nos alimentes, que tu gracia maravillosa sea con nosotros y en nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en la libertad con que tú nos hiciste libre, a vivir en libertad, a vivir, Señor, siendo una nación que disfruta de la libertad en Cristo. Gracias, Jesús. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos, y nos encontramos el próximo miércoles, una vez más, para estudiar la palabra del Señor. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.